Hola, les bendigo. Mi nombre es Aslin Baena. Un saludo a todos los guerreros que están en este grupo. Estamos bajo la cobertura de Dina, de la pastora Dina Santa María. Muchas bendiciones. Bueno, en este punto vamos a hablarle sobre que un soldado para ir a la guerra no puede tener puertas abiertas, ¿ok? Entonces tenemos que entender que como soldados de Jesucristo, ¿verdad?, no podemos tener puertas abiertas para que a la hora de ir a la batalla o hacer la guerra espiritual no salgamos malheridos, no salgamos golpeados, nos devolvamos de la batalla golpeados y heridos y no suframos consecuencias de muerte espiritual y de muerte aún física. Entonces, nosotros tenemos que tener, ¿verdad?, todas las puertas cerradas y no darles base legal al diablo para que nos destruya. Por eso es necesario que hoy hablemos sobre algunas puertas, y la primera puerta en que quiero hablar es sobre el rechazo. Vamos a hablar básicamente del rechazo, ¿ok?, en el día de hoy. Entonces, quiero que entienda que el rechazo principalmente es la ausencia de amor, aceptación y aprobación. Entonces, todos nosotros como seres humanos necesitamos estas vitaminas, que nosotros llamamos esta vitamina AAA, amor, aceptación, ¿verdad?, y aprobación de nuestros padres para nosotros crecer sanos y sin tropiezos. Entonces, nosotros necesitamos esto para que no sufrir de una enfermedad o de una maldeformación del alma llamada rechazo. Entonces, los padres, ¿ok?, son los únicos responsables o son los únicos elegidos por Dios para inyectar esta vitamina en nuestra alma desde el vientre de nuestra madre, en la niñez, en la adolescencia, ¿ok?, y aún en la adultez. Entonces, los padres son los únicos responsables, y por eso es que el diablo permite que desde el vientre de tu madre tu padre te rechace, tu madre te rechace, ¿verdad?, para destruirte desde el vientre. Nosotros sabemos que, como dice la Escritura en Lucas 1:41, que así como cuando María vio a Elizabeth, dice que las criaturas saltaron en el vientre, y Juan fue lleno del Espíritu Santo en el momento en que vio a María, la Madre del Señor. Entonces, de la misma manera, el diablo desde el vientre también crean situaciones espirituales o situaciones físicas alrededor de nosotros o en la vida de nuestros padres, para que ellos no puedan ministrar esta vitamina AAA, amor, aceptación y aprobación en nosotros, para crear una enfermedad o una deformación espiritual. Entonces, al no tener esta vitamina, se abre la puerta para que entre en nosotros enfermedad espiritual. ¿Okay? Entonces, así como el cuerpo necesita vitaminas para crecer sano, para crecer fuerte, también nuestra alma necesita esta vitamina para crecer sana y para crecer fuerte, ¿okay?, para crecer formada, bien formada. Entonces, la ausencia de esta vitamina es básicamente lo que nosotros llamamos rechazo, ¿ok? Entonces, el enemigo permite o hace que nuestros padres nos rechacen desde el vientre, desde el día de que se enteraron que estábamos en el vientre de nuestra madre, que fuimos concebidos. Él lo permite a través de que muchas veces la mayoría de nosotros fuimos personas no deseadas, fuimos personas que tuvimos una madre que fue maltratada, o una madre que trató de abortarnos, y hay un padre que también trató de que nuestra madre nos abortara, o cuando nuestros padres desearon tener un niño y no una niña, ¿verdad?, y tú naciste niña, o cuando al revés, naciste niño y tus padres querían niña, ¿ok? Entonces, estas son algunas de las puertas que se abren desde la niñez, o desde el vientre, perdón, de la madre, para que entre el rechazo, ¿ok? Entonces, cuando el padre dice palabras, maldice al bebé en la barriga, cuando la madre maldice al bebé en la barriga, esta es una puerta que se abre desde el vientre para que entre la legión de muerte, para que entre los espíritus de enfermedad. Entonces nuestra alma comienza a deformarse, porque aún desde el vientre nosotros, el alma
puede entender cuándo es amada, cuándo es aprobada y cuándo es aceptada. Entonces, el alma se da cuenta cuando recibe o no recibe esto de sus padres, y por ahí entra el enemigo y empieza a crear deformaciones en el embrión, empieza a meter enfermedades como retrasos mentales, la falta de crecimiento en algunas partes de nuestros órganos, ¿ok? Entonces, o hace que la madre le dé precáncer, o matriz débil, o que la madre tenga principios de aborto. Entonces, el diablo ha querido destruirnos desde el vientre de nuestra madre. Entonces, nosotros tenemos que identificarnos también si fuimos rechazados en este tiempo en que fuimos concebidos. Entonces, nosotros los padres somos los encargados, tenemos que entender, y quiero que entiendas que somos los encargados de ministrar esta vitamina AAA, amor, aceptación y aprobación en nuestros hijos, para cerrarle la puerta al diablo a que ellos destruyan a nuestras generaciones, las generaciones que se están levantando. Entonces, tal vez tú fuiste rechazado desde el vientre de tu madre, o tal vez rechazaste a tu hijo desde el vientre de tu madre porque tenías una situación de escasez económica, no esperabas al bebé, fue una situación muy difícil para ti, o algunos de los casos, tu madre fue maltratada, tus padres no te quisieron, pero Dios quiere sanar, el Espíritu de Dios ha venido a sanar para libertar a los que tienen el corazón quebrantado, para ordenar que a los presos se le dé apertura de las cárceles, como dice Isaías 61. Entonces, necesitamos entender y identificar esta herida o esta enfermedad del alma en nuestra vida, para así poder ser guerreros poderosos, guerreros inquebrantables, imparables en la batalla. ¿Okay? Entonces, es muy importante que nosotros recibamos esta vitamina AAA también en la niñez, porque en la edad de la niñez también puede entrar el rechazo. Tal vez no fuiste rechazada en el vientre de la madre, pero desde que naciste, de 0 a 6 años de edad, entró el rechazo. ¿Por qué? Porque de 0 a 6 años de edad es indispensable que los padres inyecten esta vitamina para forjar nuestro carácter y para forjar nuestra identidad. Entonces, lo primero que enseñamos, el pastor Ernesto enseñó que el guerrero debe tener identidad, ¿verdad? La identidad. Tenemos que tener principalmente identidad, y esto tiene que ver con ser libres o liberados también del rechazo, porque el amor, la aprobación y la aceptación va a forjar la identidad en nosotros de 0 a 6 años de edad. Entonces, por eso el diablo permite que desde la niñez, o en la niñez, o desde 0 a 6 años de edad, tú también recibas el maltrato de tus padres, o si tuviste hogares disfuncionales, o fuiste un hijo mal cuidado, o fuiste un hijo con abusos físicos, abusos psicológicos, o abusos verbales de tus padres, o te faltó amor, aceptación, aprobación paterno y materno, o fuiste muy sobreprotegido, o tuviste falta de protección, ¿ok? O el rechazo directo de una vez de cualquiera de tus padres. Entonces, eso produjo que en ti hubiera una malformación, hubiera una falta de identidad y de seguridad, ¿ok? Porque el rechazo nos incapacita desde niños para nosotros poder recibir amor, para nosotros poder sentirnos seguros, para nosotros forjar la identidad, para sentirnos aceptados, para sentirnos con una autoestima alta también, ¿verdad? O una autoimagen sana. Entonces, la falta de amor, de aceptación y de aprobación hace todo esto en nuestra vida. El rechazo nos incapacita o nos destruye emocionalmente para amar y ser amados. Y nosotros, los seres humanos, fuimos creados para amar y ser amados. La palabra de Dios nos dice que Dios es amor, en 1 de Juan, capítulo 4. Que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, el amor es una de las características que forjan el carácter de Dios, ¿ok? Y que nosotros necesitamos tener principalmente de nuestros padres, ¿verdad? Y también sentirnos amados de Dios cuando venimos
a sus caminos y comenzamos a conocerlo. ¿Okay? Pero entonces la falta de amor, de aceptación y de aprobación va a influenciar en nosotros nuestra conducta, nuestro comportamiento. Entonces es muy necesario, indispensable que nosotros entendamos que esto debemos de transmitirlo como padres a nuestros hijos desde que nacen, en la adolescencia y aún en la adultez. ¿Okay? Entonces una persona que tiene rechazo es una persona que está enferma emocionalmente, almáticamente está enferma una persona que tiene rechazo. Entonces tenemos que identificarla, el rechazo, como una enfermedad del alma espiritual que nos deforma almáticamente, que nos destruye la identidad, que nos incapacita para tomar decisiones, que nos incapacita para recibir el amor de Dios, que nos incapacita para recibir el amor de los semejantes, ¿verdad? Y nos destruye totalmente. Es una enfermedad que distorsiona el alma por completo. Por eso, como guerreros del Señor, debemos de ser libres de esta enfermedad espiritual. Debemos de tratar de romper, ¿verdad? También esta enfermedad en nuestros hijos. Si alguno de nosotros rechazamos a nuestros hijos desde el vientre o en la niñez, rechazamos a nuestros hijos o en la adolescencia. ¿Ok? Entonces, una consecuencia que nos marca en la niñez del rechazo es terriblemente la falta de identidad, y es lo principal que tienes que tener. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos ausencia de amor, aceptación y aprobación, tenemos una identidad totalmente distorsionada. No sabemos quiénes somos, no sabemos qué deseamos, no sabemos para dónde ir, cuál es nuestro propósito en esta tierra, no sabemos cuando tenemos la identidad distorsionada por falta de amor, de aprobación y de aceptación, y por la presencia de rechazo. Por ejemplo, nos hemos encontrado personas que son muy solitarias, y cuando uno le pregunta que por qué, pues está todo el tiempo solo, la persona dice: no, pero es que a mí me gusta estar solo, a mí me gusta estar solo, a veces me gusta estar aislada, y vemos personas que constantemente están aisladas, es porque hay presencia de rechazo, o entró en el vientre de la madre en la niñez, o en la adolescencia, o aún en la adultez. Pero la palabra del Señor establece en Génesis capítulo 2:18 que no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Dice: le haré ayuda idónea. Y esto solamente no se refiere a la relación matrimonial, sino también se refiere a todo tipo de relación entre padres e hijos, entre amigos. ¿Okay? Siempre nosotros necesitamos de alguien, y no es bueno que nosotros amemos estar solos. Cuando una persona ama estar totalmente solo, es porque hay presencia de rechazo, hay falta de esta vitamina, es porque nuestra identidad está distorsionada. Entonces, la falta de identidad va a provocar una crisis interna en nosotros, trayendo como consecuencia, número 1, inseguridades. Inseguridad para tomar decisiones. A veces no sabemos tomar decisiones cuando hay presencia de rechazo, falta de identidad en nuestra vida. ¿Ok? Entonces tomamos a veces decisiones basadas en el miedo, en el temor y en la inseguridad. ¿Y es por qué? Porque la inseguridad va a traer duda, la duda va a traer miedo, temor. El temor va a parir incredulidad en nuestra vida, y por eso no podemos ser totalmente capacitados en nuestra alma para tomar decisiones correctas. Y por causa de esto, del rechazo, del temor, de la inseguridad, de la duda y de la incredulidad, tomamos decisiones erradas en nuestra vida, y por eso muchas veces nos va mal, porque el diablo nos destruyó desde el vientre, de la niñez, de la adolescencia, nos destruyó con esta enfermedad emocional llamada rechazo, y no permitió que nuestros padres nos las proveyeran eficazmente, y por eso fuimos distorsionados en nuestra alma. Entonces nos da la incapacidad también, la falta de identidad nos da la incapacidad de amarnos a nosotros mismos y de amar a otros. Entonces tenemos esta incapacidad de amarnos a nosotros mismos y de amar a otros, y cuando venimos al Señor también tenemos incapacidad de amar a Dios, porque también nosotros muchas veces nos hemos sentido rechazados de Dios, a veces cuando vamos a la oración, a veces cuando le pedimos a Dios algo y vemos que Dios no nos lo da,
o que Dios no responde la oración como nosotros quisiéramos, nos sentimos como que Dios no nos oye, o a veces nos sentimos como que no somos hijos de Dios. Hay mucha gente con falta de identidad en sus vidas, no se sienten hijos de Dios, no se sienten capaces de hacer la batalla, de hacer la guerra espiritual, no se sienten capaces, no se creen que Dios lo puede usar para liberar a un enfermo, para sanar sanar a un enfermo, libertar a un cautivo, a un endemoniado. Entonces no se sienten capaces o dignos de que Dios le dé una respuesta, y esto es básicamente por el rechazo. No solamente el rechazo entra en el vientre de la madre, sino también entró en toda la raza humana desde el día que Adán y Eva pecó. Dice que por cuanto todos pecaron, el libro de Romanos dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la presencia de Dios. Y esto trajo como consecuencia una muerte espiritual. Entonces, todos nosotros al nacer también venimos con este rechazo, nos sentimos rechazados de Dios, no sabemos, muchas veces no sabemos dónde está Dios, sabemos que algunos sabemos que existen, ¿verdad? Pero no sabemos cómo buscarle, o sea, el pecado nos separó de Dios y nos incapacita para buscar al Señor y aún encontrarlos, y para sentirnos hijos del Padre Celestial, para sentirnos hijos de Dios. Entonces, uno de los quebrantos más terribles es esta falta de identidad. Uno de los quebrantos del corazón es este rechazo que produce falta de identidad en nosotros, que produce inseguridad, incapacidad para amar y para ser amados, para amar a otros y para amar a Dios. Y es el quebranto del corazón, es terrible, porque la palabra de Dios dice en Proverbios 4:23, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, el diablo busca quebrantar nuestro corazón, el corazón de nuestra alma, y la destruye para ser incapacitados de recibir primeramente el amor de Dios. Cuando llegamos al Evangelio, llegamos a ser creyentes, nos sentimos incapacitados, nos sentimos incapacitados de dar ese amor y de amar a Dios. Muchas veces no nos sentimos hijos de Dios porque nuestro corazón está quebrado, nuestro corazón está quebrantado por causa del rechazo. Si sufrimos rechazos en el vientre o de la madre, en la niñez, en la adolescencia, esta enfermedad se vuelve aún peor y nos distorsiona de una manera terrible. Peor es el caso si nuestros padres no nos desearon, quisieron abortarnos, se vuelve terrible. En algunos de los casos que usted se puede encontrar y que usted se puede identificar, es aún peor el rechazo, y nos sentimos separados de Dios. Hay mucha gente que ha confesado a Cristo, pero no se siente hijo de Dios, no siente que Dios le ha dado autoridad y poder para echar fuera un demonio. Y quiero decirte que Dios te dio autoridad, Dios te dio poder para echar fuera un demonio, pero ese espíritu de rechazo y de temor te tiene atada, que no te hace ver como lo que tú realmente eres, una hija de Dios, porque ha destruido tu imagen, ha destruido la autoimagen que tienes de ti misma. Él la ha distorsionado completamente, la autoestima, ¿verdad?, la ha tirado por el suelo, la identidad te la ha destruido por causa de esta enfermedad espiritual, pero Dios ha venido a libertarte, ¿okay? Entonces, el rechazo también crea en nosotros, o hace que nosotros padezcamos de una enfermedad también terrible sexual, que es el homosexualismo, el lesbianismo, el transexualismo también, ¿ok? Entonces, nosotros cuando venimos presentando rechazo en nuestra vida, también somos inclinados al homosexualismo, al lesbianismo, porque no fuimos nutridos con esta vitamina AAA. De parte de nuestros padres nos faltó esto, y eso hace que el enemigo distorsione tu identidad, distorsiona la identidad del hombre para volverlo homosexual, distorsiona la identidad de mujer de la niña para volverla bisexual, ¿ok? Entonces, estos son enfermedades terribles, y Dios ha venido como dice Isaías 61, ha venido para vendar a los que tienen el corazón quebrantado. Y esto es un quebranto, el rechazo es un quebranto del corazón del alma. Y el corazón fue creado para recibir el amor de Dios, para recibir el amor de los demás, el amor de los padres, el amor de las personas. Entonces, cuando carecemos de esto, el diablo distorsiona nuestra identidad. Otra cosa que hace la falta de amor, de aprobación y de aceptación, otra cosa que hace el rechazo, es que también nos
ministra esquizofrenia. Sufrimos de esquizofrenia porque es una deformación del alma. Hemos encontrado personas que hemos liberado del rechazo que presentan esquizofrenia por causa de que sus padres no lo amaron, no lo aceptaron, no se sintieron aprobados desde el vientre, desde la niñez, desde la adolescencia. Entonces el rechazo también crea en nosotros esta enfermedad de esquizofrenia. Hemos liberado mucha gente. Entonces los padres son los encargados de forjar la identidad en el niño desde 5 a 6 años de edad para que crezca con una identidad sana, para que crezca con una vida sin tropiezo, para que crezca con una autoimagen sana, con una muy buena autoestima, para que el niño pueda ser capaz de dar amor, de recibir amor y de que cuando conozca a Jesús pueda también amarlo y recibir el amor de Dios. Entonces, nos da también la identidad que forman nuestros padres, nos da también la posibilidad de que nosotros podamos crecer con matrimonios o podamos tener matrimonios sanos, matrimonios estables. Entonces, una persona que ha venido sufriendo de rechazo también sufre de fracasos matrimoniales, sufre de frustraciones, sufre de soledad, ¿ok? Entonces, el rechazo entra en el vientre de nuestra madre y entra en la niñez, ¿ok? Y va a producir todas estas deformaciones espirituales. Entonces, también el rechazo entra en la adolescencia. En la adolescencia, en la etapa donde las hormonas, pues, de los adolescentes van cambiando, hay muchos cambios hormonales y es una de las etapas más difíciles para ellos. Y nosotros como padres tenemos que tener la sabiduría de Dios, la inteligencia que da el Espíritu Santo para saber cómo entender a nuestros hijos, para saber cuándo tenemos que corregirlo, cuándo tenemos que disciplinarnos y cuándo debemos de inyectar esta vitamina, amor, aprobación y aceptación, porque también en la adolescencia puede entrar esta malformación del alma o esta enfermedad espiritual llamada rechazo, ¿ok? Entonces, algunas causas del rechazo en la adolescencia es por abusos físicos, sexuales, psicológicos o verbales, algún control excesivo de los padres o la escasez familiar, ¿ok? O defectos físicos que puedan tener algunos de los niños, algunos de los adolescentes, ¿ok? Y una de las principales causas de que crea el rechazo en la adolescencia es la rebeldía adolescente o la rebeldía juvenil. Entonces, esta es otra consecuencia de esta anemia espiritual, porque cada vez que usted vea un adolescente rebelde y que sea tremendamente insoportable o rebelde, estos son gritos silenciosos internos de que este adolescente está pidiendo a sus padres amor, aceptación y aprobación, ya que el amor, pues, de los padres es lo que transmite a los hijos la condición, ¿ok?, de amar y ser amados. Si va conmigo, esto es lo que va a transmitir en nuestros hijos. Entonces, el amor para nuestros hijos no puede ser condicional, porque he conseguido muchos padres que hablan a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes, y le dicen, bueno, si tú te portas bien, entonces yo te amo porque tú te portas bien. O yo a veces te premio si tú te portas bien. Bueno, porque tú te portas bien, yo te trato bien. Si tú te portaras bien y no fueras tan rebelde, yo te amara o yo te tratara bien. Muchas veces nosotros como padres hemos llegado a tener esos errores de maltratar a nuestros hijos y de darle a entender que nuestro amor hacia nuestros hijos es condicional. Y el amor a nuestros hijos no puede ser condicional. Nosotros tenemos que darle a entender a nuestros hijos que aunque sean
se porten mal, aunque sean rebeldes, nosotros les amamos, pero nunca vamos a dejar de disciplinarlos, nunca vamos a dejar de darle la corrección y de darle vara cuando tenemos que darle la vara. Entonces esto tiene que ser acompañado de sabiduría, de inteligencia espiritual, porque a los adolescentes no lo podemos tratar como niños, no lo podemos tratar ni a golpes, ni mucho menos a los niños tampoco lo podemos tratar a los golpes. Muchas veces nosotros adoptamos este comportamiento, queremos disciplinar a los niños a punta de golpes, a maltratos verbales, a maltratos físicos, y esto crea en ellos maltratos psicológicos. Y eso va deformando también en la adolescencia a nuestros niños. Cada vez que usted vea a un adolescente rebelde es porque tiene falta de amor, de aceptación y de aprobación. Los jóvenes no son rebeldes de la noche a la mañana, sino a la medida de que el enojo por las heridas y la impotencia, ¿verdad?, que a veces los padres le causan por los maltratos físicos, verbales y emocionales, esta rebeldía hace erupción y ellos comienzan a comportarse de una manera rebelde, porque entran en un proceso llamado proceso infeccioso o proceso de la senda del dolor, que es la senda del dolor, la cual nosotros llamamos senda del dolor o herida emocional. Entonces, todo problema de rechazo empieza con una herida emocional, empieza con una mamá que le dice al niño, ya no te quiero, con un papá que le dice al niño, ya no te quiero, vete para allá, muchacho fastidioso, salte de aquí, me tienes cansada, o con una palabra o con una acción que provocó una herida emocional en el niño o en el adolescente, ¿ok? Entonces nos hemos encontrado con mamás que muchas veces le dicen a los niños, ¿verdad? Yo me voy a ir de la casa y me voy a ir porque tú te portas mal, ya no te soporto porque no te aguanto, porque eres brincón, porque eres fastidioso, porque muchas veces los padres tratan de esta manera a los niños y no sabemos que estamos dañando el corazón de nuestros niños. Nosotros tenemos que tener la sabiduría espiritual y la inteligencia para tratar a nuestros niños, para educar a nuestros niños, para saber cuánto debemos de darle la vara y cuándo debemos de corregirlo y cuándo debemos de darle amor. Tenemos que entender que ellos van a recibir corrección si se merecen corrección, van a recibir vara si se merecen vara, pero por eso nosotros no vamos a dejar de amarlo. Tenemos que dejarles saber a los niños que nuestro amor no es condicional. ¿Ok? Entonces, si se portan mal, igual seguiremos amándolos, pero recibirán corrección, porque todo comportamiento mal habido trae una consecuencia, todo pecado trae una consecuencia, y la rebeldía es un pecado, la desobediencia es un pecado, y debemos de darle a entender a nuestros niños desde la niñez que la rebeldía y la desobediencia es un pecado, pero igual nosotros no lo vamos a rechazar porque se porten mal, porque no hagan lo que nosotros digamos, ¿ok? Tenemos que corregirles, sí, tenemos que darle vara, sí, pero para eso tenemos que tener la sabiduría para saber cuándo tenemos que hacerlo y también para discernir cuándo ellos nos están manipulando o cuándo no, ¿ok? Y para eso necesitamos sabiduría del Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, esta senda o proceso infeccioso empieza por una herida paterna o materna, o un rechazo en el hogar, por hogares disfuncionales. Estas heridas empiezan de esta manera, ¿ok? Y nosotros nos vamos a sentir más heridos, más golpeados, es por las personas que amamos. Parece mentira, pero las personas que más amamos son las personas que tienen más el poder para dañarnos, para herirnos, para clavarnos la estaca o la daga en el corazón. Porque como nosotros amamos a nuestros padres, amamos a nuestros esposos, amamos a nuestros familiares, a nuestros amigos, entonces el enemigo sabe que esas son las personas que más nos pueden dañar y que más nos pueden herir, y por eso las utiliza, las ciega, para que se levanten contra nosotros y crean una herida o creen una herida en nuestro corazón. Entonces, para que nosotros podamos ser heridos, tiene que ser a través de personas que sean cercanas, que nosotros les hayamos abierto el corazón, que nosotros amemos, ¿ok? Y el enemigo lo sabe muy bien y por eso usa esta atadura, porque le funciona todo el tiempo, a lo largo de todas las generaciones,
le ha funcionado. A lo largo de los siglos el enemigo le ha funcionado atar el alma con rechazo, porque el rechazo es la ausencia de amor, de aceptación y de aprobación. Y el corazón humano, el alma humana fue creada para recibir primeramente el amor de Dios, el amor de los padres, el amor de su pareja, el amor de los hijos, el amor de los seres que los rodean. Y por eso el diablo crea situaciones y nos hace entrar en sendas de dolor a través de las heridas, de los maltratos verbales, físicos y psicológicos que personas que conviven con nosotros nos hacen, aún a veces sin darse cuenta, ¿ok? Entonces, el rechazo no nace afuera, el rechazo nace dentro de la casa. El diablo crea situaciones terribles en nuestros hogares para que nosotros nos podamos sentir rechazados. Y si inyecta esta enfermedad en nosotros, inyecta el temor, inyecta el miedo, inyecta inseguridades, nos distorsiona la identidad. Y por eso cuando venimos a Cristo no podemos ser guerreros poderosos, no podemos ser guerreros eficaces porque tenemos esa atadura en nuestra alma, ¿ok? Entonces, el rechazo comienza en nuestra casa. Por eso nosotros tenemos, los padres, tenemos que escuchar este llamado de alerta, tenemos que aprender y saber inyectar a los hijos el amor, la aceptación y la aprobación. Fuimos los elegidos, fuimos los llamados por Dios para nosotros inyectar esto en nuestros hijos y que nuestros hijos queden sanos y crezcan sanos y crezcan con identidad sanas, fortalecidos en el Señor. Mucha gente tiene miedo de orar por los enfermos, mucha gente tiene miedo de hacer la guerra porque no se siente capacitado para hacer esto, pero Dios te ha capacitado, Dios va a romper las cadenas, Dios va a destruir la cadena que ha puesto el diablo a través de tus padres, a través